tomó ridículo y sin valor delante de toda su familia cuando le pedí casamiento, así que me levanté, me fui sin decir nada, y con el tiempo la vida hizo por mí lo que yo nunca necesité hacer. Soy Dylan Collins, tengo 33 años y llevo más de una década trabajando como mecánico. Tengo mi propio taller en Columbus, Ohio, donde atendemos desde simples cambios de aceite hasta restauraciones completas. Mi novia, o más bien, mi ex, Christina Price, de 31 años, era gerente de cuentas senior en una empresa de bienes raíces comerciales. Siempre iba impecable, como si estuviera a punto de cerrar un acuerdo millonario. Llevábamos 3 años y medio juntos, y durante ese tiempo no dejó de insinuar su deseo de casarse, me mostraba anillos en Instagram, hablaba de salones para la boda y comentaba detalles con sus amigas. Así que, después de ahorrar durante 6 meses, decidí hacerlo realidad. Compré un anillo de compromiso de oro blanco de 1 quilate en una joyería de verdad, no en un centro comercial. Me costó $4.800, y era hermoso. Tenía todo planeado, iba a proponerle matrimonio en un restaurante elegante del centro. Pero unos días antes, su madre, Cheryl, anunció que organizaría una gran cena familiar. Christina me insistió en que era importante causar una buena impresión. Me pareció raro, porque ya había estado con su familia muchas veces, pero no quise discutirlo. El día de la cena me vestí lo mejor que pude. Me compré un traje nuevo en una tienda de ropa formal, gasté $600 que en realidad no podía darme el lujo de gastar, pero quería que todo saliera perfecto. Christina solía hacer comentarios sobre cómo debía vestirme mejor cuando estaba con su familia. Fui a buscarla a su departamento, ese mismo al que yo contribuía económicamente aunque mi nombre ni siquiera figuraba en el contrato de arrendamiento. Me miró de arriba abajo, arrugó la nariz y me preguntó si el traje era nuevo. Asentí, recordándole que ella misma me había dicho que debía mejorar mi apariencia. Se limitó a decir, deberíamos irnos, no quiero llegar tarde. 30 minutos después llegamos a la casa de sus padres, en Upper Arlington. Era una casa colonial enorme, con un césped tan perfectamente cortado que parecía trabajado con tijeras. Su padre, Walter, era ejecutivo en una empresa de logística, y su madre se dedicaba a actividades benéficas como si dirigiera una corporación. Siempre me habían tratado con cortesía, pero podía sentir cómo me evaluaban cada vez que me veían. La cena tenía todo el despliegue de una ocasión elegante, mantelería impecable, varios cubiertos por persona y platos servidos por etapas. Su cuñado Caleb, que es cardiólogo, habló entusiasmado de su nuevo bote. Su hermana Lindsay mostraba fotos de sus vacaciones en las Bahamas. Colton, su hermano menor de 26 años que aún vivía en casa encontrándose a sí mismo, comentaba sobre sus inversiones. Yo, mientras tanto, me mantenía en silencio, cuidando mis modales, usando los cubiertos correctos y sonriendo cuando correspondía. Sentía la caja del anillo como un peso ardiente en el bolsillo de mi chaqueta. Mi plan era arrodillarme después del postre. Cuando sirvieron el postre, Cheryl empezó a preguntar sobre nuestros planes a futuro. Era mi oportunidad. Sentí como me temblaban las piernas al ponerme de pie. Saqué la cajita de mi bolsillo. Christina abrió los ojos con sorpresa, y su madre se llevó las manos a la boca. Me arrodillé frente a ella, abrí la caja y el diamante brilló bajo la luz. Le hablé desde el corazón, le dije que estos 3 años y medio habían sido maravillosos, que la admiraba por su inteligencia y su belleza, y que quería pasar el resto de mi vida a su lado. Le pedí que se casara conmigo. El silencio que siguió fue insoportable. Christina miró el anillo con una expresión que cambió de sorpresa a confusión y luego a puro desprecio. ¿Estás hablando en serio?, dijo, con un tono que heló la sala. Sí, respondí nervioso. Te amo. ¿Quieres casarte conmigo? Entonces señaló el anillo como si acabara de entregarle algo repulsivo. ¿Qué es esto? Es un anillo de 1 quilate, oro blanco, lo compré en una joyería del centro. ¿1 quilate? Repitió con una mueca. Lindsay tiene 1 de 3. Madison tiene 2,5. ¿Y tú creíste que esto era suficiente? Aún estaba arrodillado, sintiendo las miradas clavarse en mí. Christina, es lo que pude pagar, le dije, con la voz entrecortada. Y ahí explotó. ¿Lo que pudiste pagar, Dylan? Eres un mecánico. ¿Sabes lo que es decirle a la gente que mi novio arregla transmisiones? Su padre intentó intervenir. Christina, no es necesario. Pero ella lo interrumpió, gritando más fuerte. No, papá. Él tiene que escucharlo. He esperado 3 años a que te pongas las pilas, a que te conviertas en alguien de quien pueda sentirme orgullosa. ¿Y esto es lo mejor que puedes hacer? ¿Proponerme matrimonio con un anillo diminuto en medio de una cena familiar? Esto es patético. Tú eres patético y barato. Se acercó, tomó la caja de mi mano, sacó el anillo y lo lanzó con fuerza. Rebotó contra la pared y desapareció detrás del mueble de licores. Cheryl gritó su nombre horrorizada,
Pero Cristina no había terminado. No voy a casarme con un mecánico. No pienso pasar mi vida preocupándome por el dinero, manejando autos usados y viviendo en una casita cualquiera. Mis amigas se casan con doctores, abogados, empresarios. Lindsay está casada con un cardiólogo. ¿Y tú esperas que yo me case con alguien que cambia filtros de aceite? Cada palabra era un golpe. ¿No tienes ambición?, continuó. Te conformas con tu pequeño taller, con tus autitos. No vas a ser más de lo que eres ahora, y yo merezco algo mejor. En ese momento, algo dentro de mí simplemente hizo clic. Me quedé callado unos segundos, la miré directamente a los ojos y le dije: tienes toda la razón. Tú mereces algo mejor, y yo también. Caminé hacia el mueble, me agaché, recuperé el anillo, lo guardé en su caja y lo metí en mi bolsillo. Me sacudí el polvo de los pantalones, levanté la cabeza y hablé con calma. Gracias por la cena, Cheryl, Walter. Fue encantador. Lindsay, Caleb, un gusto verlos. Colton, suerte con las criptomonedas. Di media vuelta y me dirigí a la puerta. ¿Dylan? ¿A dónde vas?, preguntó Cristina con incredulidad. Me detuve un segundo y la miré por última vez. A encontrar a alguien que no me vea como basura. Oh, vamos, estás siendo dramático, intentó decir. Ah, sí. Respondí sin alzar la voz. Acabas de lanzarle mi anillo de compromiso a la pared. La sala quedó en silencio. ¿Sabes qué es lo más irónico, Cristina? Me hiciste el favor más grande de mi vida. Me mostraste exactamente quién eres antes de que cometiera un error. Cuando terminé de hablar, miré directamente a sus padres. Les dije con calma: gracias por criar a alguien que valora más el dinero que el carácter. De verdad, me he librado de un gran problema. Salí de esa casa sin mirar atrás, con su voz gritando mi nombre a lo lejos mientras subía a mi camioneta. No frené ni una sola vez hasta llegar a la casa de mi mejor amigo, Ricky. Apenas vio mi cara, me pasó una cerveza sin decir palabra, se sentó y esperó a que hablara. Le conté todo, desde el principio hasta el final. Guardó silencio unos segundos, y luego soltó una carcajada. A ver si entiendo, me dijo entre risas: compraste un anillo de $5.000, te mediste un traje, condujiste hasta la mansión de sus padres y le propusiste matrimonio, y aún así ella piensa que tú eres el que no tiene estándares. Hermano, su pérdida. No sabía cuánta razón tenía en ese momento. Lo que no imaginaba era que todo recién comenzaba. A la mañana siguiente, desperté en el sofá de Ricky con una jaqueca brutal y más de 90 llamadas perdidas. Cristina me había llamado 34 veces. Su madre, 8. Incluso su hermana marcó 2 veces. Los mensajes que me dejó eran una especie de paseo emocional. Empezó pidiendo hablar como adultos, luego me acusó de reaccionar de forma exagerada, más tarde intentó justificarse diciendo que fue una sorpresa inesperada, después me reprochó haberla abandonado, y finalmente me insultó, llamándome patético por haberla humillado delante de su familia. Borré absolutamente todo. Bloqueé su número y sus redes sociales. Se acabó. Ricky, que trabaja como contratista y me conoce desde la secundaria, me preparó café y huevos revueltos como si fuera cualquier domingo normal. Él es directo, leal y no da rodeos. ¿Y ahora qué vas a hacer?, preguntó. Seguir con mi vida. Concentrarme en el taller. Fingir que no existe, respondí. Él se inclinó hacia atrás con una sonrisa maliciosa. No. Piensa más en grande. Ella te ve como un tipo sin ambición. Demuéstrale que se equivocó. Haz que se arrepienta de cada palabra. Y tenía razón. Durante años me contuve para amoldarme a lo que Cristina quería que fuera. Mi taller funcionaba, pero siempre lo mantuve pequeño. No me había permitido crecer ni asumir trabajos grandes porque sentía que no encajaban en la vida que ella imaginaba para mí. Ricky empezó a trazar un plan conmigo: ampliar el taller, contratar a otro mecánico, mejorar el equipo, aceptar restauraciones completas y documentar cada paso. Me dijo que abriera una cuenta de Instagram para el negocio, que construyera una marca sólida y que dejara que ella viera cómo prosperaba sin estar a mi lado. Además, había algo que Cristina no sabía: la joyería tenía una política de devolución de 30 días. Eso significaba que esos $4,800 regresarían directo a mi bolsillo. El lunes amanecí en el taller temprano. Collins Auto Repair no era enorme, tenía 2 bahías, una pequeña oficina y una sala de espera que necesitaba renovarse, pero era mío. Lo compré 3 años atrás al mecánico que me formó, y desde entonces siempre supe que tenía potencial. Hunter, a quien contraté hace un año, ya estaba trabajando en un Civic cuando llegué. Es joven, 24 años, recién salido de la escuela técnica y con muchas ganas de aprender. Escuché que tuviste un fin de semana duro, me dijo. ¿Quién te contó?, pregunté. Tu ex llamó el sábado por la noche al taller buscándote.
Le dije que no sabía dónde estabas y me llamó mentiroso. Asentí. Era típico de ella. Ese día decidí poner en marcha el plan. Llamé a la joyería, confirmé que podía devolver el anillo. Hice una lista con las mejoras que tenía pendientes, equipo de diagnóstico avanzado, cabina de pintura, máquina de alineación y un sistema hidráulico para enderezado de chasis. También contacté al arrendador de mi departamento y le pedí que cambiara las cerraduras. Guardé en cajas las cosas de Cristina, tomé fotos de todo y dejé todo listo para entregarlo. El martes apareció en el taller. Yo estaba bajo un Tahoe, haciendo un mantenimiento de transmisión, cuando Hunter regresó con cara de incomodidad. «¿Tu ex está aquí?» «Dile que estoy ocupado», respondí sin salir de debajo del auto. «Ya lo hice». «Dice que es importante». «Dile que no me importa si está en llamas». «Estoy ocupado». Pocos segundos después, escuché el sonido de sus tacones golpeando el suelo de concreto. «Dylan, tenemos que hablar», dijo alzando la voz. Rodé fuera del auto con el trapo en la mano. «No, Cristina, no tenemos que hablar. Estás actuando como un niño», espetó ella. Me puse de pie y la miré con firmeza. «No. Lo que estoy haciendo es trabajar. Y tú no eres bienvenida aquí». Intentó suavizar su tono. «Mira, me sorprendiste. No esperaba una propuesta así. Deberías haberlo hablado conmigo antes». «Eso no es cómo funcionan las propuestas», le respondí. «Sobre todo cuando tú misma llevas 3 años insinuando que querías casarte». Ella intentó justificarse hablando de estándares y de expectativas, pero ya no me importaba. «Tu ropa y tus cosas están empacadas. Esta noche las dejaré en tu casa. No me llames. No vengas. No me busques. No puedes tirar 3 años por la borda por una sola noche mala», dijo, alzando la voz. «Mírame hacerlo». Su rostro cambió de la incomodidad a una rabia contenida. «Perfecto. Haz lo que quieras. Pero no vengas arrastrándote cuando te des cuenta de lo que perdiste. No te preocupes. No lo haré». Salió furiosa. Hunter la vio subir a su auto y silbó. Eso fue épico. Y lo fue. Pero yo sabía que apenas estaba empezando. 2 semanas después de aquella cena desastrosa, mi vida se veía completamente distinta. Primero devolví el anillo y recuperé el dinero. Luego invertí los $4,800 junto con otros $3,000 que tenía ahorrados para la boda. Compré herramientas profesionales, un escáner de diagnóstico avanzado, una máquina de alineación, un sistema de pintura y repuse inventario de piezas. El cambio más grande, sin embargo, fue mental. Dejé de pensar en pequeño y empecé a aceptar trabajos grandes, restauraciones completas de autos clásicos, reconstrucciones de motor, personalizaciones, lo que fuera. En pocas semanas, la reputación del taller creció como nunca. El primer gran proyecto fue una restauración completa de un Chevrolet Chevelle 1970. El dueño, que tenía un bar local, publicó las fotos del resultado en Facebook y etiquetó el taller. Gracias a eso, llegaron 3 dueños más de autos clásicos interesados. También hice un detallado de pintura a un Corvette nuevo para un abogado que, fascinado con el resultado, recomendó nuestros servicios a toda su firma. Abrí la cuenta de Instagram como Ricky me sugirió y empecé a publicar fotos del antes y después de cada trabajo. En la primera semana ya tenía 200 seguidores, luego 500, y en un mes superé los 1000. A la gente le encantaba ver el proceso. 3 semanas después, contraté a un segundo mecánico, Travis, de 38 años, con 15 años de experiencia en un concesionario y un dominio increíble de autos europeos. Además, trajo consigo a varios clientes fieles. Con Hunter, Travis y yo trabajando juntos, el taller se transformó por completo. El dinero empezó a fluir de verdad. Pagué la camioneta. Liquidé el préstamo que quedaba del equipo del taller. Empecé a ahorrar en serio. Me sentía motivado. Iba al trabajo con ganas, me quedaba hasta tarde porque quería, no porque debía. Incluso bajé 15 kilos, puro peso de estrés. Un sábado por la mañana, Ricky llegó con café y donas, se apoyó en la baranda mientras yo trabajaba en una Bronco clásica y me dijo: «Tienes otra cara. ¿Estás feliz?» «Lo estoy», respondí. «Escuché por ahí que Cristina ha estado preguntando por ti», añadió con media sonrisa. Y fue en ese momento cuando entendí algo: la mejor venganza no fue humillarla, ni bloquearla, ni siquiera devolver el anillo. Fue convertirme en alguien que prosperó sin ella. Durante semanas había escuchado de terceros que Cristina aún revisaba mi Instagram de vez en cuando. Al parecer, se enteró de que el taller iba viento en popa, que estábamos creciendo a un ritmo que ni yo mismo había imaginado al principio. Tal vez le picaba la curiosidad, o tal vez era simple arrepentimiento. Pero si era lo segundo, honestamente, era demasiado tarde. Muchísimo demasiado tarde.
Esa misma tarde, mientras revisaba unos presupuestos en la oficina, mi celular vibró. Era un mensaje directo en Instagram. Provenía de Madison, una amiga cercana de Cristina. Me llamó la atención porque jamás habíamos hablado directamente. El mensaje decía: hola, sé que las cosas entre ustedes no terminaron bien, pero quería saber si puedo llevar el Audi de mi esposo para que lo revisen. He escuchado muy buenos comentarios de tu trabajo. Me quedé mirando la pantalla por unos segundos, sin responder de inmediato. No voy a mentir, sentí un ligero nudo en el estómago. No por ella, sino por todo lo que representaba ese contacto indirecto con el pasado. Pero, al final del día, esto era negocio. Responder con frialdad y profesionalismo era lo correcto. Así que escribí: claro, los horarios del taller están en el perfil. Pueden pasar cuando gusten. El lunes por la mañana, Madison apareció con su esposo, Wesley. Él era de esos tipos que desprenden ese aire de exitoso en finanzas, con un reloj brillante, traje bien planchado y un Audi A7 negro impecable que parecía recién salido del concesionario. Querían un servicio completo. Lo interesante fue su reacción al entrar. Ambos se quedaron quietos, escaneando cada rincón del taller con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Cristina siempre decía que esto era como un garaje improvisado, dijo Madison, mirando a su alrededor. Pero esto es un taller serio. No pude evitar sonreír con calma. Claro, Cristina siempre había preferido minimizar lo que yo hacía, tal vez porque no encajaba en su idea de estatus. No la culpo, ella veía apariencias, no realidades. Dejaron el auto y se marcharon, prometiendo volver en unos días. 3 días después regresaron. Wesley estaba encantado con el trabajo. No solo pagó el total sin discutir un centavo, sino que además me dejó una propina de $100. Madison tomó varias fotos con su celular, planos de detalle, el auto en la rampa, el letrero del taller al fondo, y las subió a Instagram, etiquetándonos. No pasaron ni 60 minutos cuando apareció un comentario de Cristina. Uno de esos mensajes pasivo-agresivos que llevan veneno escondido detrás de una sonrisa digital. Algo sobre cómo seguía entretenido con mi pequeño garaje. Pero Madison no se quedó callada. Respondió al comentario: en realidad es impresionante. Deberías venir a verlo algún día. Obviamente, hice una captura de pantalla y se la mandé a Ricky, que me respondió con una ráfaga de emojis llorando de la risa. No hizo falta decir nada más, la ironía era demasiado clara. El verdadero golpe de suerte llegó ese viernes por la noche. Estaba en un bar con Ricky y algunos amigos viendo el partido, cerveza en mano, riéndonos de cualquier tontería, cuando escuché a alguien pronunciar mi nombre detrás de mí. ¿Dylan Collins? No me lo puedo creer. Giré la cabeza y ahí estaba Hallie. La reconocí de inmediato, aunque hacía más de 10 años que no la veía. Habíamos sido compañeros en la secundaria. Ella era de esas personas que siempre parecían saber exactamente a dónde iban, incluso cuando los demás estábamos perdidos. Y ahí estaba, elegante, segura de sí misma, con una sonrisa firme. Me dijo que acababa de regresar a Columbus y que dirigía una agencia de marketing bastante exitosa en el centro de la ciudad. Sigo tu cuenta en Instagram, me dijo. Esa restauración del Chevelle, wow. De verdad, fue impresionante. Hablamos por más de 1 hora. No hubo silencios incómodos ni frases forzadas. Se sentía natural. Hallie tenía un sentido del humor afilado, era directa, curiosa y realmente estaba interesada en lo que hacía. Antes de irse, sacó una tarjeta de presentación de su bolso y me la tendió. Deberíamos tomar un café algún día. Tal vez podríamos colaborar. Ricky, como era de esperarse, no tardó en hacer un comentario cuando ella se fue. Está interesada en ti. Deja de inventar, respondí entre risas. Eso no fue amabilidad. Eso fue coqueteo, amigo. Quizá tenía razón. A la mañana siguiente, con una mezcla de nervios y curiosidad, le escribí. Coordinamos para vernos el martes. Ese café se extendió en una conversación que duró horas, y luego en una cena. Y esa cena se transformó en que me contratara para trabajar en su Subaru WRX. Lo que no imaginé fue lo que vendría después. Mientras le hacía mantenimiento a su auto, empezó a presentarme a su red de contactos, jóvenes abogados, médicos, programadores, empresarios, todos con autos costosos y con ganas de invertir en mantenerlos como nuevos. En cuestión de semanas, Collins Auto Repair pasó de ser un taller local a convertirse en el lugar preferido de la gente joven y exitosa de Columbus. Mi Instagram explotó de 1000 seguidores a 5500. Tuve que contratar a un tercer mecánico, Chris, un especialista en autos importados que tenía un talento brutal. Ahora éramos 4 personas trabajando en los boxes y aún así no dábamos abasto. Para entonces, Hallie y yo ya estábamos saliendo. No fue algo premeditado ni forzado. Simplemente, encajó. Ella no tenía nada que ver con Cristina,
No despreciaba mi trabajo, no trataba de arreglarme ni de hacerme sentir menos. Todo lo contrario. Valoraba lo que yo hacía y se sentía orgullosa de mi crecimiento. Un par de meses después de aquella cena desastrosa con Cristina y su familia, Ricky me llamó con tono divertido. Tienes que escuchar esto, dijo. Cristina fue degradada en el trabajo. ¿Cómo sabes eso? Mi novia trabaja en el mismo edificio. Al parecer perdió a un cliente importante y le redujeron el cargo y el sueldo. Y está intentando deshacerse de su Lexus, pero las penalizaciones son altísimas. No voy a mentir, no sentí compasión. Solo pensé, el tiempo pone a cada uno en su lugar. Esa misma semana publiqué en Instagram una foto mía con Hallie frente a un Camaro del 69 recién restaurado. Había vendido ese auto en $68.000 a un coleccionista de Chicago. Los dos sonreíamos con una naturalidad que no necesitaba explicación. El post estalló, más de 2.000 likes y comentarios de todo tipo. Metas de pareja. ¡Qué joya de auto! Hacen buena pareja. Por supuesto, Cristina lo vio. Me enteré porque Madison me mandó un mensaje: prepárate, está destrozada. Me dijo que Cristina había pasado toda la tarde llorando y que probablemente me escribiría. Y así fue. Esa misma noche recibí un mensaje desde una cuenta nueva. Obviamente, era ella intentando evadir el bloqueo. Me dijo que quería hablar, que había cometido un error, que me extrañaba, que estaba orgullosa de mí y de cómo había levantado el taller. Le tomé una captura y se la envié a Ricky. No respondí. Durante la siguiente hora me llegaron 3 mensajes más, cada uno más desesperado que el anterior. El último fue una puñalada disfrazada de pregunta: quería saber si Hallie era mi novia, y en un intento patético de herirme, dijo que ni siquiera era tan bonita. Bloqueé esa cuenta también. El lunes siguiente, Hunter se me acercó con cara de incomodidad. Dylan, hay alguien aquí que quiere verte, me dijo. ¿Quién? Pregunté sin levantar la vista de los papeles. La mamá de Cristina. Cuando salí al área de espera, vi a Cheryl de pie, con ropa sencilla, sin el maquillaje impecable de aquella noche en la cena. Se la veía cansada, con ojeras marcadas. Por un instante, el contraste con la imagen arrogante de entonces fue casi impactante. Dylan, gracias por atenderme, dijo en un tono más suave que el que recordaba. ¿Qué puedo hacer por usted? Respondí con calma. Cheryl respiró hondo. Quiero disculparme por lo que pasó aquella noche. Cristina estuvo completamente fuera de lugar y nosotros no hicimos nada para detenerla. La escuché en silencio. No había enojo, solo distancia. Se lo agradezco, respondí finalmente. ¿Algo más? Entonces bajó la mirada y dijo la verdadera razón de su visita. Cristina está pasándolo mal. Sé que cometió un error. Uno muy grande. Pero, ¿hay alguna posibilidad de que reconsideres? La respuesta estaba clara en mi cabeza desde antes de que terminara la frase. Cheryl, con respeto, su hija me humilló frente a toda su familia. Lo hizo porque soy mecánico, porque no encajo en la imagen que ella quería proyectar. No hay vuelta atrás después de algo así. Intentó explicarme que Cristina tenía miedo, que proyectaba sus inseguridades, que no quería depender de nadie. Pero yo la había visto durante 3 años y medio, la conocía. Sabía que era una persona que despreciaba el trabajo honesto si no se veía glamoroso, que valoraba más la imagen que la esencia, y que solo reconoce lo que tiene cuando ya lo perdió. Cheryl bajó la cabeza lentamente. Lo entiendo, pero quería al menos intentarlo, susurró antes de marcharse. Esa misma noche, Hallie pasó por el taller cuando ya había cerrado. Me encontró sentado sobre una de las rampas, tomando un café frío. Le conté lo que había pasado. Está desesperada, dijo. Ver cómo estás creciendo la está matando por dentro. No pienso hacer nada, le respondí tranquilo. Solo seguir construyendo lo que tengo. Hallie sonrió con esa seguridad suya que me gustaba tanto. La próxima semana hay un evento de networking. Ven conmigo, propuso. ¿Por qué no? Contesté sin pensarlo demasiado. La empresa de Cristina iba a estar presente. Era un evento abierto. Admito que en parte me parecía una decisión un tanto mezquina asistir, pero también era una forma de justicia poética. Lo pensé bien, al final, decidí ir. El evento de networking se realizaría el jueves siguiente. Me puse mi mejor traje. Hallie apareció con un elegante vestido negro que llamaba la atención sin esfuerzo. Entramos juntos al salón, y desde el primer instante ella parecía conocer a medio mundo. Me presentó como Dylan Collins, el dueño de Collins Auto Repair. Llevábamos unos 20 minutos allí cuando la vi. Cristina estaba cerca de la mesa de refrigerios, rodeada de sus compañeros de trabajo. Se notaba que no estaba pasando por un buen momento, su expresión era cansada, y cuando nuestros ojos se cruzaron, su rostro perdió todo el color. Primero me miró a mí, luego a Hallie,
y después volvió a clavar la vista en mí. Fingiendo naturalidad, se excusó con su grupo y comenzó a caminar en nuestra dirección. Hallie apretó suavemente mi brazo. Cristina se detuvo a pocos pasos. De cerca, la impresión era aún peor. Tenía ojeras que apenas podía ocultar con maquillaje. «Hola, Dylan», dijo finalmente. «Hola», respondí con calma. El silencio fue incómodo. «No sabía que vendrías», añadió. «Hallie me invitó». «Es una buena oportunidad para hacer contactos», contesté con naturalidad. Miró a Hallie con incomodidad y trató de presentarse. «Soy Cristina, la exnovia de Dylan». Me giré hacia Hallie y aclaré. «Y esta es Hallie, mi novia». La sonrisa fingida de Cristina se quebró apenas un poco. Hallie extendió la mano y dijo. «Encantada de conocerte. Dylan me ha hablado de ti». «Ya veo», murmuró Cristina. La tensión volvió a instalarse entre nosotros. «¿Y cómo va el trabajo?», pregunté con tono neutro. «Bien, ocupado», mintió. «Eso está bien. Escuché que te habían degradado, pero no estaba seguro de si era cierto», dije manteniendo mi expresión tranquila. Su rostro se contrajo apenas. «El taller va muy bien. De hecho, estoy a punto de expandirme, planeo comprar el local de al lado». «Eso es genial». «Me alegra por ti», respondió, intentando parecer convencida. «Gracias». «Sí, las cosas despegaron bastante después de, bueno, ya sabes», dije, dejando la frase flotando en el aire. Ella entendió perfectamente. Cristina, visiblemente incómoda, buscó una salida. «Deberíamos salir a tomar algo algún día», intentó disimular. Madison y Wesley pasaron por el taller hace poco. Les encantó el servicio, agregué con una sonrisa. Su rostro volvió a tensarse y balbuceó algo sobre regresar con sus compañeros de trabajo. «Fue bueno verte, Cristina», dije finalmente. Casi huyó de regreso a su grupo. Hallie esperó hasta que estuviera fuera de nuestro alcance. «Eso fue despiadado», dijo en voz baja. «¿Demasiado?», pregunté. «No». «Perfecto». Se lo buscó. Nos quedamos otra hora más. Hicimos buenos contactos y Hallie me presentó a un desarrollador inmobiliario que necesitaba mantenimiento para su flota de vehículos. Noté que Cristina nos observaba desde el otro lado de la sala. Más tarde, al irme, revisé Instagram. Cristina había publicado una frase triste hacía 30 minutos, «No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes». Ricky comentó debajo, «Entonces no tires anillos de compromiso». Volví a casa satisfecho. Pero esto apenas comenzaba. Un mes después de ese evento, Cristina intentó su jugada, y salió terriblemente mal. Todo empezó con una reseña en Google, una estrella. Publicada bajo un nombre falso, pero era evidente que era ella. Alegaba un servicio horrible, daños al coche y un dueño poco profesional. Completamente inventado. La vi temprano esa mañana. Le mostré la reseña a Hunter y Travis, nos reímos, era demasiado obvia. Respondí públicamente pidiendo pruebas de servicio y tomé capturas de todo. Saqué un informe rápido de nuestro sistema CRM y presenté una disputa formal ante Google Business, argumentando que era contenido falso, engañoso y coordinado. Adjunté nuestra lista de órdenes de trabajo que probaba que ningún vehículo con esos datos había pasado por allí. Ella no respondió. 2 días después aparecieron 3 reseñas falsas más, todas de una estrella, repitiendo el mismo patrón, acusaciones absurdas, lenguaje parecido, claramente orquestado. Eso sí era un problema. Nuestro taller tenía 9 estrellas con más de 100 reseñas reales, y esas 4 falsas bajaron la puntuación a 4.5. En un negocio que depende de su reputación, eso pesa. Pero Cristina cometió un error grave, aunque usó VPN y correos falsos, no cambió su manera de escribir. Todas las reseñas compartían expresiones y estructura idéntica. Llamé a un amigo que trabaja en IT y le pedí ayuda para rastrear el origen. Me devolvió la llamada ese mismo día, las 4 reseñas venían de direcciones IP conectadas al mismo complejo de departamentos, el de Cristina. Perfecto. Me envió un informe con marcas de tiempo, IP y toda la documentación. Con eso, elevé una nueva queja a Google. 3 días después, las 4 reseñas desaparecieron. No me detuve ahí, publiqué en Instagram, sin mencionar nombres, que un competidor había intentado arruinar nuestra reputación con reseñas falsas y había sido descubierto. Nosotros siempre guardamos recibos, escribí. La publicación explotó. Más de 3000 likes y cientos de comentarios llenos de indignación. Madison me escribió, «Fue Cristina, ¿verdad?». «No puedo decirlo», respondí. Pero ambos sabíamos la respuesta. 2 días después, otro movimiento. El casero me llamó para avisarme que había recibido una queja absurda sobre supuestos ruidos nocturnos de autos en el estacionamiento. Nunca trabajo fuera del horario. El denunciante ni siquiera vivía en el edificio.
El nombre en la queja, Christina Price. No te preocupes, sé que es una tontería, dijo el casero. Solo quería avisarte. A esas alturas era evidente, Christina estaba empeñada en sabotearme mientras su vida se desmoronaba. Y yo ni siquiera había hecho nada más que seguir adelante. El fin de semana siguiente cometió su peor error. Se presentó en el taller un sábado por la tarde. Yo estaba trabajando en la restauración de un Porsche 911, un proyecto de $45.000 para un coleccionista. Hallie estaba en la oficina terminando unos documentos. Christina entró al taller vestida con jeans y un suéter, con el rostro desencajado. Me deslicé de debajo del auto y la vi parada ahí. Necesitamos hablar, dijo. No. Ver. Dylan, por favor. 5 minutos. Escribiste reseñas falsas, llamaste a mi casero con denuncias inventadas, has estado acechando mi Instagram. No hay nada de qué hablar, respondí firme. Su rostro se enrojeció. No lo hice, susurró. No me mientas. Tengo pruebas. No insultes mi inteligencia. Entonces rompió en llanto. Lágrimas reales, temblores en la voz. Lo siento. He estado hecha un desastre. No puedo comer, no puedo dormir. Perdí mi promoción. Estoy a punto de perder mi apartamento. Todo se me está derrumbando, y te extraño. Extraño lo que teníamos. No existía un nosotros. Lo que hubo fue tú utilizándome mientras me mirabas por encima del hombro, esperando el momento en que algo mejor apareciera. Yo, con toda mi buena fe, llegué a creer que nuestra relación tenía un futuro. Y cuando tuve la osadía de proponerte matrimonio, respondiste no con palabras, sino con una humillación pública que no olvidaré jamás. Lo sé, balbuceó Christina, con la voz quebrada. Me odio a mí misma por lo que hice. Por favor, ¿podemos empezar de nuevo? En ese instante, Hallie apareció en el marco de la puerta de la oficina. Tenía los brazos cruzados y una expresión firme, sin necesidad de pronunciar palabra. Christina se giró, la vio y su rostro se endureció al instante. Las lágrimas, que segundos antes caían como si estuviera arrepentida, desaparecieron en un parpadeo. ¿Esto es por ella? Escupió Christina, con un tono venenoso. ¿Vas a tirar 3 años y medio de relación por un simple rebote? No, respondí con calma, sin levantar la voz. Tú tiraste esos años a la basura cuando decidiste que no era suficiente para ti. Lo único que te molesta ahora es que estoy mejor sin ti. Christina la observó con rabia contenida, como si no soportara verla ahí. Se giró hacia Hallie con una sonrisa torcida. Ni siquiera eres tan bonita. ¿Qué tienes tú que yo no tenga? Hallie no titubeó. Ni siquiera parpadeó. Dignidad, respondió tranquila. Y respeto real por él. Ese simple comentario fue suficiente para encender una bomba emocional. Christina perdió el control por completo. Empezó a gritar a todo pulmón, desbordada por la frustración. Me llamó fracasado, nada sin ella, y gritó que era lo mejor que me había pasado en la vida. Su furia era tan intensa que por un momento pensé que iba a lanzar algo. Travis salió desde el otro sector del taller, alertado por los gritos. Vio la escena y, sin decir nada, sacó su teléfono. Con calma, comenzó a grabar. Su rostro no mostraba sorpresa, era como si ya se lo esperara. Necesitas irte, Christina, le dije con firmeza, sin un gramo de vacilación. O llamaré a la policía. No lo harías, dijo temblando, aunque claramente no estaba segura de sus palabras. Claro que sí, contesté con tranquilidad. Estás en propiedad privada. Estás invadiendo mi negocio. Ella permaneció inmóvil por unos segundos, temblando, con los ojos vidriosos y los labios apretados, como si no supiera si seguir gritando o romper a llorar de verdad. Finalmente, dio media vuelta, salió corriendo y encendió su auto de forma brusca. El chillido de las llantas al salir del estacionamiento resonó en todo el taller. Travis subió un fragmento de la grabación a sus historias de Instagram, justo la parte en la que Christina gritaba que yo era un perdedor de taller, con Hallie al fondo completamente serena. No usó nombres, solo escribió, cuando alguien no puede soportar que estés mejor sin ellos. En 2 horas, el vídeo ya tenía más de 10.000 visualizaciones y decenas de reacciones. El lunes siguiente recibí una llamada inesperada. Buenos días, habla Gregory, de la empresa donde trabaja Christina Price. Necesito hacerle unas preguntas, dijo una voz seria al otro lado de la línea. Por supuesto, respondí, sabiendo perfectamente de qué se trataba. Hemos visto un vídeo en redes sociales que muestra una escena bastante preocupante. ¿Puede confirmar si la señorita Price se presentó en su taller el fin de semana y provocó un altercado? Sí, señor. Tengo el vídeo completo. ¿Podría enviárnoslo? Estamos haciendo una revisión interna. Le mandé la grabación completa. 20 minutos después, volvió a llamarme. Gracias por su colaboración. Estamos tomando esto muy en serio.
2 días más tarde, Madison me escribió, Cristina había sido despedida. Había intentado hablar con Gregory entre lágrimas, diciendo que no era lo que parecía, pero tuvo una crisis emocional frente a todo el equipo. La despidieron en el acto. Regresó a vivir con sus padres. Su vida empezaba a desmoronarse con rapidez, aunque yo sabía que todavía le quedaba una carta bajo la manga. Pasaron 6 semanas desde aquel episodio. Para entonces, Cristina ya era una especie de advertencia viviente para quienes la conocían. Una noche de octubre recibí una llamada de Lindsay, su hermana. Siempre habíamos tenido una relación cordial, así que respondí. Dylan, sé que probablemente soy la última persona con la que quieres hablar, dijo con tono preocupado, pero esto es sobre Cristina. Adelante. No te debe nada, y sé que no tienes por qué hacer nada, pero estoy preocupada por ella de verdad. Me quedé en silencio, escuchando. Lindsay explicó que Cristina se había encerrado en su habitación desde que volvió a vivir con sus padres, que no salía casi nunca y que estaba sumida en una depresión profunda. Había estado postulando a distintos trabajos, pero en cuanto las empresas verificaban sus antecedentes laborales, la rechazaban sin dudarlo. Su reputación en el sector se había manchado por completo. Además, la semana anterior había destrozado su Civic al pasarse un semáforo en rojo. No resultó herida, pero el auto quedó completamente inutilizable. Lamento lo que está pasando, Lindsay. Pero no hay nada que pueda hacer, respondí con honestidad. Lo sé, dijo ella suspirando. No te pido que vuelvas con ella. Dios, no. Solo quería que supieras que tocó fondo. No deja de hablar de ti ni de lo que perdió. Más tarde esa noche le conté a Hallie sobre la llamada. ¿Sientes lástima por ella? Me preguntó sin rodeos. Un poco, pero no lo suficiente como para hacer algo, dije con calma. Bien. Ella eligió su camino, respondió Hallie, tajante. El siguiente fin de semana participé en el Auto Show de Columbus con el Camaro del 69 que había restaurado pieza a pieza. Había trabajado meses en él, desmonté el chasis, lo pulí, reemplacé cada pieza defectuosa y lo pinté con un acabado impecable. Gané el premio a la mejor restauración, un cheque de $5.000 y una cobertura mediática inesperada. Me entrevistaron en televisión local y la revista Columbus Magazine anunció que quería hacer un reportaje sobre el taller. En tan solo 4 meses, el negocio había duplicado sus ingresos. Contraté a un cuarto mecánico, firmé la expansión al local contiguo y Hallie y yo estábamos en una etapa sólida, estable y feliz. Y entonces, llegó el correo. Asunto, por favor, lee esto. Debí haberlo borrado sin pensarlo, pero la curiosidad a veces es más fuerte que el sentido común. Era un correo largo, cuidadosamente escrito. Cristina decía que no esperaba mi perdón, que aquella noche no había sido por el anillo ni por mi trabajo, sino por sus miedos. Aseguraba que había dejado que las expectativas de sus padres la dominaran. Me llamó el hombre que siempre necesitó pero no supo valorar. Admitía haber arruinado todo. Le mostré el correo a Ricky. Suena bastante convincente, comentó. Sí, claro, convincente, dije con sarcasmo. Pero no me importa. Le respondí con un solo mensaje. Cristina, agradezco tus palabras, pero tú misma me mostraste quién eras. Ya no estoy enojado. Solo agradecido de que no aceptaras esa propuesta, porque habría cometido el error más grande de mi vida. Espero que encuentres lo que buscas, pero no será conmigo. Lo envié. Bloqueé su dirección. Caso cerrado. O al menos eso creí, hasta que 2 días después sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Respondí. Solo escuché respiración entrecortada y sollozos. Era ella, llamando desde otro número. Dylan, lo siento. Leí tu correo. Por favor, necesito verte. Solo una conversación cara a cara. Te lo prometo, si me escuchas, no volveré a molestarte. Suspiré con resignación. Mañana, al mediodía, en el taller. 30 minutos. Ni uno más. Gracias por esto, susurró. Hallie no estuvo contenta. ¿Por qué le das eso? Ella no se lo merece. No lo hago por ella. Lo hago por mí. Quiero cerrar esta historia en su cara y dejarla atrás por completo. Al día siguiente, justo a las 12, Cristina apareció. Su aspecto era un reflejo claro de su situación, ojeras marcadas, ropa arrugada, el cabello sin arreglar. Se sentó en mi oficina con la puerta abierta, mientras Hunter y Travis trabajaban a pocos metros. Gracias por verme, dijo con voz baja, quebrada. Tienes 30 minutos. Al. Respiró hondo y empezó a contarme sobre la terapia, sobre cómo había descubierto que basaba su autoestima en la aprobación de los demás, sobre cómo había comprendido que yo era alguien íntegro, trabajador y leal. Y entonces vino la pregunta que ya sabía que llegaría. ¿Crees que hay alguna posibilidad de volver a intentarlo? Soy distinta ahora. No,
respondí con frialdad. Su rostro se contrajo. No cambiaste, Cristina, continué. Solo perdiste todo y ahora buscas que alguien te salve. Si hace 6 meses yo hubiera aparecido con $1.000.000, habrías aceptado mi propuesta sin pensar. Pero yo solo ofrecí mi esfuerzo, mi corazón y honestidad. Y eso lo tiraste a la basura. Intentó rebatir, pero la interrumpí. No me extrañas a mí. Extrañas la seguridad que te daba mientras esperabas algo mejor. Lo supe desde aquella cena, porque nunca hubo una disculpa después de lo que pasó. Tampoco hubo un momento en el que reconocieras que te equivocaste cuando tomé mis cosas y me fui. No mostraste ningún tipo de remordimiento cuando empecé a levantarme por mi cuenta. Solo volviste a aparecer cuando me viste sonreír de verdad con otra persona. Eso no es amor. Eso es simplemente lamentar haber perdido una red de seguridad. Ella comenzó a llorar de verdad. No eran lágrimas contenidas ni fingidas, era un llanto abierto, desbordado. Yo, sin embargo, no estaba ahí para consolarla. Solo estoy siendo honesto, dije con calma. Necesitas trabajar en ti misma, encontrar tu propio valor y construir una vida de la que estés orgullosa. Pero no vas a hacerlo conmigo. Se acabó. Te amo, dijo ella entre sollozos. No, respondí sin vacilar. Lo que amas es la idea de no estar sola. Y eso no es lo mismo. Se quedó en silencio unos segundos, llorando en silencio, hasta que se levantó, se secó las lágrimas con la mano temblorosa y dijo, espero que seas feliz. Espero que Hallie te trate mejor de lo que yo lo hice. Lo soy, contesté. Y lo hace. Adiós, Dylan. La observé alejarse. Subió al auto de su madre y se marcharon. Esta vez, era definitivo. No habría más idas y vueltas. Por fin, realmente se había ido. 10 minutos después, mi teléfono sonó. Era Ricky. ¿Cómo salió todo?, preguntó. Se acabó. Esta vez de verdad, respondí. ¿Y cómo te sientes? Libre. Y lo estaba. 3 meses después de esa última conversación, las piezas empezaron a encajar de una manera que nunca hubiera imaginado. A mediados de enero, la expansión de mi taller había terminado. Collins Auto Repair se había convertido oficialmente en Collins Auto Works. Teníamos 4 bahías de servicio, una cabina de pintura propia y una sala de espera que ya no parecía la de un DMV. Éramos 7 empleados en total y la cuenta de Instagram había superado los 15.000 seguidores. Hallie y yo nos habíamos mudado juntos. Era una relación real, un proyecto compartido. Encontramos un lugar acogedor. Ella no solo me apoyaba, me impulsaba a pensar en grande, pero nunca me hizo sentir que lo que había construido no era suficiente. Una tarde, mientras trabajaba en un Tesla Model S, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté sin pensarlo demasiado. ¿Dylan?, preguntó una voz masculina. Soy Walter Price. Me tomó un segundo reconocerlo. El padre de Cristina. Quería llamarte para disculparme por lo que ocurrió en aquella cena, dijo. Cheryl me contó todo después, las reseñas, el acoso, todo. Eso no es lo que le enseñamos a Cristina. Le agradecí sus palabras, pero él fue más allá. También quería darte las gracias, continuó. Lo que hiciste, alejarte con dignidad y seguir adelante, le dio a mi hija una lección que nosotros no supimos enseñarle. Cristina pasó años tratando a la gente como si fueran escalones para subir. Nunca enfrentó consecuencias reales, hasta que te perdió a ti. Está trabajando en una firma más pequeña, se mudó sola y, por primera vez, está tratando de ser una persona independiente. Lo que hiciste, en lugar de destruirla, la obligó a madurar. Hablamos unos minutos más. Me preguntó por el taller, de verdad interesado. Dijo que si alguna vez necesitaba servicio para sus autos, vendría conmigo. Terminamos la llamada en buenos términos. Ese mismo fin de semana se celebraban los premios empresariales de Columbus. La firma de marketing de Hallie estaba nominada como negocio emergente. Nos arreglamos bien. La ceremonia fue en el centro de convenciones, elegante, con un público enorme. Hallie ganó en su categoría, y me sentí genuinamente orgulloso de ella. Mientras celebrábamos con unas copas en la mesa de refrescos, escuché una voz familiar a mis espaldas. Dylan. Me giré. ¿Cristina? Se veía distinta. Más simple, más real. No estaba segura de que vinieras, dijo con una sonrisa nerviosa. Vi que Collins Auto Works fue nominado a Negocio Emergente del Año. Sí, no ganamos, pero la nominación ya fue un honor. Deberías haber ganado, respondió ella. Tu taller es increíble. Hubo un silencio incómodo. ¿Cómo estás?, pregunté finalmente. Mejor, respondió con honestidad. Trabajo en una firma más pequeña ahora. Arrendamientos comerciales, nada glamuroso. Tengo mi propio departamento en Clintonville y lo pago con mi sueldo. Estoy en terapia, trabajando en mí. ¿Y tu familia?
Pregunté. Lindsay y Caleb están bien. Colton finalmente se mudó. Mis padres están, adaptándose, respondió con una sonrisa leve. Luego hizo una pausa. Mi papá te llamó, ¿verdad? Sí, la semana pasada. Se sentía muy mal por todo. En ese momento, Hallie se acercó, se enganchó de mi brazo y la saludó de manera cordial. Esta vez, la presentación fue distinta, madura, sin tensión. Se dieron la mano. Cristina felicitó a Hallie por el premio, y Hallie le dijo que había escuchado que le iba bien en su nuevo trabajo. Cristina sonrió. Pequeños pasos, pero hacia adelante, dijo. Nos quedamos en silencio unos segundos más. Debo irme, dijo Cristina finalmente. Solo quería saludar. Me alegra verte feliz. Se lo merecen. Se alejó antes de que pudiera decir algo más. Hallie la observó marcharse. Fue sorprendentemente madura. Sí, respondí. La gente puede cambiar, si de verdad quiere. En el camino de regreso, Hallie me preguntó si alguna vez me había arrepentido de cómo terminaron las cosas. Pensé en aquella cena, en el anillo volando contra la pared, en los meses que siguieron. No. Si Cristina hubiera dicho que si aquella noche, hoy estaría casado con alguien que me veía como un estorbo. Habría pasado años intentando convertirme en alguien que no soy. En cambio, estoy aquí, manejando un negocio del que me siento orgulloso y compartiendo mi vida con alguien que realmente me respeta. 6 meses después de aquella noche, Collins Autoworks firmó su primer contrato importante con una concesionaria de autos de alta gama. El taller empezó a crecer a un ritmo que jamás habría imaginado. Un año más tarde, ya no éramos el taller del barrio, sino un referente para muchos clientes que buscaban trabajo serio y bien hecho. Abrimos una segunda sucursal y duplicamos al equipo. 2 años después, tomé la decisión de dar el siguiente paso con Hallie. No fue una propuesta improvisada ni impulsiva, fue algo que planeé con calma, sabiendo exactamente por qué quería hacerlo. No necesitaba que todo fuera perfecto, solo real. Recuerdo que esa noche ella ni siquiera miró el anillo antes de decir que sí. Lo hizo con la misma seguridad con la que siempre estuvo a mi lado desde el primer día. Pero más allá de los logros, lo que realmente me marcó fue una mañana sencilla. El sol apenas entraba por la puerta abierta del taller, el olor a aceite y metal llenaba el aire, y Ricky me hablaba de un nuevo proyecto que teníamos pendiente. Me quedé observando ese lugar que había levantado desde cero, recordando al tipo que una vez fue humillado frente a una mesa llena de gente. En lugar de convertirme en lo que Cristina buscaba, me convertí en alguien que estaba orgulloso de lo que hacía y de quién era. Descubrí que mi ambición no era impresionar a nadie, sino construir algo sólido, dejar huella con mi propio trabajo y compartir mi vida con alguien que valorara eso sin condiciones. La puerta volvió a abrirse. Un hombre entró con un Mustang antiguo que necesitaba una restauración completa. Me limpié las manos en el trapo, le sonreí y dije: vamos a ver qué podemos hacer con esta belleza. Y así, sin grandes discursos ni finales dramáticos, entendí que mi verdadera victoria no fue una revancha ni una demostración, fue simplemente vivir una vida que me pertenece por completo.